Hola, muy buenos días. El tema a tratar el día de hoy es UCI coronaria y síndrome coronario. Los integrantes de mi grupo son Carvajal Obando, Judy Alejandra, Meneses Marlene Juliet y Navarro Sánchez Luz Estela. Y quienes habla, Kevin Steven Velosa Huertas. This is the abstract. The intensive care unit is the medical specialty that applies medical knowledge to the care of patients in critical or potentially critical situations. The intensive care unit is usually located independently but with access from the different units of the hospital. It is generally divided into four modules: general, postoperative, coronary, and transplant. Coronary models in this sector, acute cardiac pathologies and exacerbate chronic bone are treated. Acute coronary syndrome is the recent appearance of chest pain of the anginal type or its equivalent, which can occur both during insertion and at rest and accompanied by electrocardiographic changes that are consistent with ST segment depression, D wave inversion, and curve of necrosis. La unidad de cuidados intensivos es una unidad especializada en la atención del paciente críticamente enfermo, que se rige bajo una normativa en la cual deben tener en cuenta con la infraestructura con la cual debe contar la dotación y el personal de salud. En cuanto al talento humano, la legislación colombiana exige unos requisitos para la habilitación del servicio, entonces se va a necesitar de un médico que va a tener el papel de ser director de la UCI. Este debe contar con una especialización en cirugía, en anestesiología o en cuidados intensivos. Se va a necesitar de una jefe de enfermería que coordine el servicio y en cada turno se debe contar con un médico, una enfermera por cada 3 camas, un auxiliar de enfermería o una terapeuta, un camillero y con el personal de aseo, y además de esto se debe contar con una zona de recepción en donde va a estar ubicada la secretaria. En cuanto a la infraestructura, las unidades deben contar con un sistema central de enfermería que permita la visualización de cada uno de sus pacientes. Debe contar con cuartos individuales que tengan la posibilidad de aislamiento. Estos deben ser con buena ventilación, buena iluminación. Las camas deben ser articuladas con un sistema de barandillas, deben contar con un monitor de trazado electrocardiográfico. También debe contar con un sistema de presión no invasiva, un pulsosímetro, un aspirador de secreciones, un oxígeno central, tomas de oxígeno, o en dado caso bala de oxígeno, una mesa móvil, una bomba de infusión, un depósito para los residuos, un dispensador de alcohol glicerinado, un equipo para tomar electros, un kit de periocardiocentesis, ecocardiógrafo y un balón de contrapulsaciones y un equipo de rayos X portátil. Bueno, en cuanto a la UCI coronaria, es una unidad especializada que cuenta con los equipos tecnológicos más avanzados y el personal más calificado para la atención del paciente con cardiopatías agudas o potencialmente recuperables. En cuanto a la infraestructura con la cual debe contar, se debe contar con habitaciones amplias. Estas deben contar con buena iluminación, buena ventilación. Las camas pues tienen que ser individuales. Por lo general las puertas son bastante amplias para que permitan la entrada de los equipos médicos, igual del paciente cuando se encuentra en cama. Las ventanas deben contar con un sistema de ventanilla para que el paciente las pueda graduar a su gusto. Junto a la UCI pues debe haber como una habitación aproximadamente de unos 20 o 24 metros, que es allí donde se guardan o están todos los equipos médicos. Para realización de imágenes diagnósticas se debe contar con una zona de descanso, una sala de espera, una zona de recepción. También deben contar con un almacén de farmacia y donde guardan todos los materiales médicos, y un lugar donde se
pueda depositar la ropa sucia y donde se puede encontrar la ropa limpia. En cuanto al talento humano, vamos a necesitar de un médico cardiólogo que ya tenga experiencia en el tratamiento de cardiopatías agudas, de una enfermera que coordine el turno y que ya tenga experiencia en todo lo que tiene que ver con cardiología, que tenga la capacidad de interpretar las arritmias más frecuentes, que sepa en qué momentos se encuentra el paciente inestable, cuáles son los síntomas de empeoramiento de cada cardiopatía y que tenga determinación en situaciones de emergencia, como en dado caso pues realizar alguna maniobra invasiva. Y otro personal del cual se va a necesitar de auxiliar de enfermería, del personal administrativo y del personal que se encuentra en formación, y también se va a necesitar de un celador. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la unidad coronaria? Entonces tenemos al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, de riesgo intermedio o alto, que no están comprometidos hemodinámicamente. También tenemos al paciente con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST de alto riesgo, que ya están estabilizados, pero su fase inicial fue complicada. Tenemos también un infarto agudo al miocardio con evolución menor a 24 horas, priorizando a los que sean susceptibles a un tratamiento trombólico. También tenemos al paciente con infarto agudo al miocardio, pero su evolución es mayor a 24 horas. Tenemos arritmias graves, taponamiento cardíaco, trombosis pulmonar, insuficiencia cardíaca grave y crisis hipertensiva con repercusión en el corazón. Pero entonces, ¿cuáles son los que es ideal que no ingresen a la unidad coronaria? Entonces tenemos al paciente con enfermedades graves del sistema nervioso central, en falla multiorgánica, infecciones que necesiten aislamiento y enfermos cardiópatas en estadio terminal. Entonces, ¿cuáles son las normas de ingreso a la unidad por parte del familiar? Entonces tenemos que el familiar debe esperar en la sala de espera hasta que éste sea llamado. Antes de ingresar a la unidad, debe dejar sus pertenencias, sus relojes, pulseras, anillos. Antes de ingresar a la unidad también se debe realizar un lavado de manos. Este debe ser supervisado por el profesional. Está prohibido el ingreso a menores de 16 años. Se prohíbe la entrada de alimentos y bebidas. Una vez allí en la unidad, el familiar no debe manipular ninguno de los equipos que tenga el paciente. La cama del paciente es uso exclusivo para él. No se permite que el familiar se acueste con él. No se debe administrar medicamentos, ni cremas ni aceites al paciente. El paciente, así aparentemente parezca inconsciente, pues se le escucha. Entonces lo ideal es que se den comentarios positivos. El paciente no debe alterarse y lo ideal es que ingrese solo un familiar. Yo les voy a hablar sobre el síndrome coronario. Esta es una aparición reciente de dolor precordial de tipo anginoso o su equivalente. Esta puede presentarse tanto en esfuerzo como en reposo y puede ir acompañada de unos cambios de la parte electrocardiográfica, que consiste en un infradesnivel del segmento ST, o también podemos ver o observar una inversión de la onda T. También evidenciamos que se presentan unos marcadores de necrosis en la parte del miocardio. Cabe resaltar que la OMS considera que el síndrome coronario se presenta por una obstrucción del flujo sanguíneo normal del corazón. Exploración física. Es frecuentemente normal, si existen signos de falla cardíaca o de inestabilidad hemodinámica, que se puedan presentar un empeoramiento en el pronóstico general del paciente, lo que genera que el médico acelere su procedimiento diagnóstico y de tratamiento. Es decir, que al momento de
iniciar un diagnóstico con nuestro paciente, vamos a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones inmediatamente. Este debe iniciar en los primeros 10 minutos de contacto con el paciente. Obviamente debemos tener en cuenta la interpretación del electrocardiograma, donde debemos incluir unos aspectos importantes que nos van a ayudar a identificar o a plantear rápidamente un diagnóstico para el paciente. Entonces, en el trazado electrocardiográfico, lo que nosotros debemos de tener en cuenta entonces es B3, B4, B7, B8 y B9, los cuales nos van a ayudar a identificar rápidamente cuál es la alteración o qué tipo de problemática está padeciendo el paciente. Datos diagnósticos relevantes. Bueno, lo primero que nosotros vamos a observar es una ausencia de la elevación persistente del segmento ST. También podemos determinar o observar que hay un descenso del segmento ST. También podemos analizar y observar que hay unos cambios en la onda T. El número de derivaciones con depresión del segmento ST y la magnitud de los cambios son indicativos de una extensión de la gravedad isquémica que puede estar presentando el paciente, y este se puede correlacionar con el pronóstico del médico como tal. Entonces, en los cuidados de enfermería tenemos la toma del electrocardiograma de 12 derivaciones. Este es un diagnóstico diferencial para saber si nuestro paciente cursa con un síndrome coronario agudo con o sin elevación de la ST. También tenemos que tener un acceso a un desfibrilador y a medidas de soporte vital avanzado según la clínica de nuestro paciente. Tenemos que brindarle oxígeno a nuestro paciente para obtener un FiO2 adecuado para una correcta saturación de oxígeno. También tenemos que hacer una monitorización no invasiva de los signos vitales, incluyendo la pulsioximetría. También tenemos la canalización de un acceso periférico. También tenemos la administración de nitratos, ya sea por vía sublingual o por vía intravenosa, como tratamiento antiisquémico y antianginoso. También tenemos que controlar el dolor de nuestro paciente. Si con la administración de nitratos este no mejora, la segunda opción y la opción más ideal es la morfina. También tenemos que tener técnicas para la relajación de nuestro paciente, porque esto influye negativamente en el síndrome coronario agudo. Entonces podemos brindar técnicas de relajación a nuestro paciente. También podemos brindarle ansiolíticos o en últimos casos la sedación. También requerimos de unos paraclínicos para evaluar la función renal, la glucemia, los biomarcadores, un hemograma y la función renal. También podríamos considerar el uso de los inhibidores convertidores de la enzima angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina, los ARA2, los inhibidores de los receptores mineralocorticoides, los IRM y las estatinas. Por otra parte, el síndrome coronario abarca una variedad de enfermedades trombóticas de las arterias coronarias que incluyen enfermedades inestables, angina e infarto con y sin elevación del ST. En el periodo prepatogénico, el huésped son mujeres y hombres mayores de 60 años, deportistas de alto rendimiento, y en el agente está la aterosclerosis, trombosis y espasmos coronarios. Medio ambiente está el tabaquismo, alteraciones en el colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, obesidad, historial familiar de cardiopatía isquémica. En el periodo patogénico, los signos y síntomas inespecíficos son dolor en la región del tórax. Los signos y síntomas específicos están el dolor torácico irradiado a hombro y brazo izquierdo, y generalmente en mandíbula y espalda durante mínimo 20 minutos. Se encuentran también presentes los marcadores enzimáticos, y en el electrocardiograma se evidencian alteraciones en el segmento ST y en la onda Q. Se presenta patológica. Por otra parte, las complicaciones son arritmias, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, trombosis y embolias. Además, también están las secuelas que pueden generar la muerte se da por oclusión de la arteria coronaria izquierda, mayormente es en el 50% de los casos. En la prevención primaria, la promoción en la salud, entonces está orientar sobre alimentación y nutrición, educar también sobre la recreación y esparcimiento y mejorar el ambiente del paciente.
En la protección específica está moderar la dieta, que sea baja en grasas y ricas en antioxidantes. También crear programas de reducción de peso, generar y agregar a grupos de ayuda, servicios de dietología, educación en nocivos, como por ejemplo el tabaco y el alcohol. En el diagnóstico precoz está primeramente valorar la historia clínica, los antecedentes familiares, posteriormente evaluar el cuadro clínico, tomar el electrocardiograma y ver sus características. También se deben hacer pruebas de laboratorio para identificación de las enzimas troponina T e I y creatina quinasa. En el tratamiento oportuno está tomar medidas higiénico-dietéticas, administrar oxígeno de 2 a 4 litros por minuto, realizar reposo absoluto, manejar dolor inicialmente con nitroglicerina y si no cede, administrar morfina. Además, administrar heparina no fraccionada endovenosa por bomba de difusión y se debe realizar toma seriada de PTT cada 6 horas. También administrar heparina de bajo peso molecular subcutánea, 2 ampollas al día o 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. En la limitación del daño está reducir los niveles de colesterol mediante la alimentación dietética, también eliminar los elementos obstructivos y realizar reperfusión mecánica. En la rehabilitación está reintegrar a la vida social y laboral a la persona, realizar actividad física y brindar nutrición adecuada. En la fisiopatología del síndrome coronario se da porque se forma una placa ateromatosa y posteriormente pues se da la ruptura. La formación se produce principalmente por una lesión endotelial. Esta lesión entonces quedan unas partículas, las lipoproteínas, se acumulan entre la capa íntima y el endotelio, de modo que no va a contar con sustancias antioxidantes que se encuentran en la sangre. Entonces esto se produce una oxidación de las lipoproteínas, se desencadena una respuesta inflamatoria que produce diapedesis. Además, los lisosomas de los monocitos no cuentan con enzimas para fagocitar las lipoproteínas, entonces esto produce una respuesta inflamatoria y pues por ende una metaplasia. Después ocurre la ruptura de la placa teramatosa, de allá que se activa la cascada de coagulación y pues forma un trombo. Como resultado se produce una isquemia y por ende se produce también el infarto agudo al miocardio.